Aquí tenemos las gráficas de filtros ideales. Tenemos el filtro pasabajas, el pasaaltas y el pasabanda. Obviamente el eje vertical, el eje de las ordenadas, el eje de las Ys, tenemos la ganancia en decibeles en inglés o decibelios en español. En el eje de las abscisas, en el eje X, tenemos la frecuencia dada en Hertz. Luego para el filtro pasabajas, pues de aquí a acá se llama banda de paso y de aquí hacia acá se llama la banda de corte. En el filtro pasabajas, pues obviamente solamente va a dejar pasar frecuencias bajas. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Muy bien. Luego en el filtro pasaaltas, obviamente, pues aquí tenemos la banda de corte, la banda de paso, que sería de aquí para acá, y este filtro va a dejar pasar solamente frecuencias altas. Mientras que en el filtro pasabanda, pues obviamente a los laterales tenemos las bandas de corte y en medio la banda de paso, y obviamente vamos a tener aquí una frecuencia 1, frecuencia 2 y una frecuencia central o de resonancia, le llaman algunos autores. Va a dejar pasar, solamente va a filtrar frecuencias, o va a dejar pasar frecuencias solamente de la frecuencia 1 a la frecuencia 2 específicamente. Pues básicamente, ¿no? Hay otro filtro que es el filtro rechazo de banda, que ese ya no lo escribimos, ¿no? Los más usados básicamente son esos tres. ¿Tienen alguna duda? No. Antes de empezar con los filtros de primer orden, HDS es la función de transferencia en la variable de frecuencia compleja, H sub índice 0 es la ganancia de paso de banda, omega sub índice 0 es la frecuencia de corte o frecuencia deseada y vale 2pi por la frecuencia, tau de omega es el tiempo de propagación del grupo o retraso del grupo y phi de omega es el ángulo de fase. Así que en el inciso A tenemos un filtro paso bajas. Aquí tenemos su gráfica. Tenemos un amplificador operacional inversor y no inversor. Obviamente son filtros activos. Se llaman activos porque obviamente tenemos al amplificador operacional. Mientras que aquí, pues este es un filtro pasivo porque no tenemos al amplificador operacional y solamente observamos que tenemos elementos pasivos como es el resistor y el capacitor. La función de transferencia aquí para este filtro pasivo pues sería H0 por omega 0 entre S más omega 0. Omega 0 es igual a 1 sobre RC y H sub índice 0 es igual a 1. Para el filtro activo inversor, pues H0 es igual a menos R sobre RI y omega 0 es igual a 1 sobre RC. Para el no inversor, pues sería H0 es igual a RF sobre RI más 1 y omega 0 es igual a 1 sobre RC. Y estos dos filtros activos, tanto para el inversor como para el no inversor, pues tau de omega es igual al coseno cuadrado de phi sobre omega y phi de omega es igual al ángulo cuya tangente es omega sobre omega 0. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? ¿Seguros? Bueno. Luego el inciso B tenemos un filtro paso altas. Y aquí obviamente tenemos su gráfica. Ya sabemos que aquí la ganancia está en este eje de decibelios y la frecuencia en hertz. Esa es la frecuencia de corte o frecuencia deseada. Aquí tenemos nuestros filtros activos, el inversor y el no inversor. Para el no inversor,
este circuito es idéntico, esto significa idéntico a este otro circuito. Aquí H0 es igual a menos R2 sobre R1, omega 0 es 1 sobre RC. Para el no inversor es H0 es igual a R2 sobre R1 más 1 y omega 0 es 1 sobre RC. Obviamente aquí tenemos tau de omega, que es seno cuadrado sobre phi sobre omega 0, y phi de omega es igual a pi medios menos el ángulo cuya tangente es omega sobre omega 0, o también podríamos haber escrito menos arco cuya tangente es omega sobre omega 0, ¿no? Aquí tenemos el filtro pasivo, obviamente, ¿verdad? Es su capacitor, su resistencia, la función de transferencia, omega 0 y H0 pues es 1. Pues básicamente serían los filtros del primer orden. ¿Alguna duda? Aquí tenemos las gráficas de un filtro y observamos aquí en esta el eje imaginario, el eje real. Cuando alfa es menor que raíz de 2 se llama subamortiguado, cuando alfa es raíz de 2 se llama críticamente amortiguado, y cuando alfa es mayor que raíz de 2 se llama sobreamortiguado. Luego aquí tenemos diferentes valores para alfa. En el inciso A tenemos el filtro paso bajas, aquí está su circuito, su diagrama. Obviamente conocemos H0, omega 0 y alfa. Esa es la función de transferencia. Aquí está omega 0 en función de los parámetros de resistivos capacitivos. Aquí está H0 y aquí está alfa. Entonces, lo primero que hay que hacer es seleccionar C5, o sea, el capacitor 5 igual a C, dado que el capacitor 2 tiene que ser diferente del capacitor 5. Calculamos el capacitor 2, que es igual a K por C, y también calculamos R4, aquí están sus parámetros, calculamos R1, calculamos R3, y K pues tiene que ser mayor que 4 veces H0 más 1 sobre alfa cuadrada. Para el filtro paso altas, pues aquí tenemos su diagrama. Obviamente conocemos H0, omega 0 y alfa. Aquí está su función de transferencia. Aquí está H0, omega 0 y alfa. Vamos a elegir C es igual al capacitor 1 y es igual al capacitor 3. Y se calcula la resistencia 5, la resistencia 2 y el capacitor 4. ¿Alguna duda, muchachos? Falta todavía el filtro paso banda, que ahorita lo hacemos. Espero me dé tiempo. Por último tenemos el filtro paso banda. Este es su diagrama, esta es su función de transferencia. Los datos que nos van a dar van a ser H0, omega 0 y alfa. Recuerda que omega 0 se calcula como 2pi por la frecuencia. Su gráfica, aquí la observamos. Aquí están las frecuencias de corte F1 y F2, la frecuencia central. De F1 a F2 pues sería el ancho de banda buscado. Bueno, aquí tenemos cómo se calcula la frecuencia 1. Aquí ya está simplificada. Cómo se calcula la frecuencia 2. O bien, depende de los datos que nos den, si ya sea que la podamos utilizar, calcular la frecuencia 1 así, o a través de estos parámetros, ¿verdad? Frecuencia 2, frecuencia 1, ancho de banda. F0, algunos autores le llaman frecuencia de resonante o frecuencia central. Q es el factor de calidad y BW es el ancho de banda. Básicamente, repito, los datos son estos: H0, omega 0 y alfa. Se elige C igual al capacitor 3 y capacitor 4, y entonces por lo tanto tenemos que calcular el resistor 1, el resistor 2
y el resistor 5. Básicamente, una aplicación de filtro pasobanda, muchachos, es cuando tú utilizas en un estéreo el ecualizador, compensas las frecuencias agudas y graves. ¿Sí se entiende? O sea, físicamente, prácticamente, ¿dónde se utiliza? En un ecualizador. ¿Sí sabes de lo que estoy hablando, verdad? Sí. Un ecualizador, para eso se utiliza el ancho de banda, ¿vale? El filtro pasobanda. ¿Se entendió? ¿Tienes alguna duda? No. Filtros activos. Ventajas. Inciso A. Tamaño reducido. Inciso B. Propiedad aislante del amplificador operacional. Filtros de orden mayores a 2 pueden implementarse conectando filtros en cascada. Inciso C. Ganancia en la banda de paso. Inciso B. Costo reducido. Desventajas. Inciso A. Polarización. Inciso B. Potencias bajas. Inciso C. Voltajes limitados. Inciso D. El circuito está referido a las fuentes de polarización.